Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, alabamos tu nombre, te exaltamos, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú tienes control de todo lo que hagamos. Así que en esta mañana, Señor, hablaremos, predicaremos, enseñaremos, expondremos tu palabra, Señor, y que ella sea de bendición para cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, venga y toque y gobierne e invada este lugar, nuestros corazones, nuestras mentes, y que a partir de ahora, Señor, toda distracción se quite y podamos poner entera atención a tu palabra, Dios. Que el que esté a la par de nosotros sea una persona que esté atenta al mensaje, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mientras usted abre la palabra en el Evangelio de San Lucas, voy a pedirle a los niños que puedan pasar a su clase. También le damos la bienvenida a las personas que hoy nos están viendo por medio del Facebook. Así que también sea de bendición este mensaje para usted. Y para los que no lo vean en vivo y lo vean luego, que Dios hable a sus corazones. Lucas capítulo 8. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo número 8, versículo 40. Vamos a leer del versículo 40 al versículo 42 y luego vamos a saltar del mismo capítulo 8, cuando terminamos el 42 vamos a ir al 49 al 56. Y hoy tengo por título que la aflicción en la vida del ser humano siempre tiene un propósito. Y yo quisiera que hoy usted pueda abrir su mente y su corazón, porque a veces nosotros, cuando estamos viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo de adversidad, lo que hacemos es venirnos en contra de Dios, ¿verdad? Estarnos preguntando el por qué, pero resulta que Dios siempre tiene un propósito en medio de la adversidad de sus hijos. Siempre Dios va a querer mostrarnos algo a nosotros. Ahora, depende de mí cómo yo de alguna forma logro discernir qué es lo que yo puedo, de qué forma puedo salir de la adversidad o de la aflicción tomándolo como una bendición. Ahora, pastor, pero es que el tema que yo estoy pasando, la situación que yo estoy pasando es muy compleja. Sí, nadie ha dicho que no, pero en medio de ello dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros siempre, y siempre es cuando estés en aflicción, cuando estés en abundancia, cuando tengas novio, cuando no tengas novio, cuando tengas marido, cuando no tengas marido, cuando tengas dinero, cuando no tengas dinero, Él va a estar. Entonces, siempre yo tengo que entender esto. Siempre que yo esté en cualquier circunstancia, yo tengo que tener claro que Dios está ahí, que Dios tiene el control de mi vida y que Dios tiene el control de lo que está pasando. Entonces, a partir de ahí yo voy a poder sacarle provecho a la aflicción, al dolor, a la adversidad, a la crisis, a la situación negativa que yo pueda estar pasando. ¿Me están entendiendo? Ok, Lucas capítulo 8, verso 40 al verso 42. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿De dónde venía Jesús? Si usted ve, venía textos anteriores, Jesús venía de darle libertad a un endemoniado, ¿verdad? Entonces Jesús venía de servir, Jesús venía de hacer obras, maravillas, milagros. Entonces dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Claro, ¿cómo no iban a tener gozo si sabían de dónde venía y quién era Él y qué estaba haciendo Él? Dice, porque todos le esperaban. ¿Cómo no lo iban a esperar si era el Salvador, el que estaba libertando, el que estaba sanando enfermos? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo
Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué le estaba pasando a su hija? Se estaba muriendo. Pero ahora si nosotros pasamos desde el verso 42 al verso 49, vamos a leer hasta el 56, dice lo siguiente. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Si usted ve el último versículo del capítulo anterior, si no me equivoco, cuando Jesús viene de libertar o de liberar al endemoniado gadareno, él dice: ve y no se lo digas a nadie. O sea, ve y díselo más bien a él, ve y háblalo. Y en esta dice: pero Jesús mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Se los dejo como tarea nada más. ¿Por qué uno sí y por qué al otro no? Para que lo investiguen, no para que me lo pregunten, para que lo investiguen. ¿Por qué? Entrando ya meramente en el tema, dice que en el verso 49 estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. ¿Qué era un principal de la sinagoga? Era la persona, escuche bien quién era este hombre que llega a buscar a Jesús porque necesita ayuda. El principal de la sinagoga era una persona que era el que tenía a cargo de alguna forma, era el que buscaba los rabinos, o sea, los maestros, para que llegaran a la sinagoga a dar enseñanzas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta era una persona que conocía de la palabra, tenía mucho conocimiento porque él mismo se encargaba de traer maestros a que enseñaran. Entonces, partiendo de ahí, este principal, Jairo, no era una persona que desconocía de la palabra, él la conocía en su totalidad. Luego a mí me llama la atención, y solo se los dejo ahí, a mí me llama la atención que dice que en el verso 51, entrando en la casa, dice que no dejó entrar a nadie con él, sino a quienes: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les dejo otra. Si ustedes van a Mateo capítulo 26, allá por el verso 38 en adelante, es el momento en que a Jesús lo van a arrestar. Les dejo esta nada más para que puedan comprender algunas cosas. Y dice que Jesús se retira, se encuentra triste y triste hasta la muerte, pero dice que él toma a algunos discípulos, a algunos apóstoles, para que vayan y lo acompañen a orar, ¿cierto? Lo tienen, lo buscaron, no sé, tal vez me lo proyecta ahí Marcel Mateo y ahorita volvemos acá. Solamente quiero decir algo.
Mateo capítulo 26. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Sigue. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo. Creo que es más atrás, entonces. Sí, es más atrás. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ok, ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, o Juan y Santiago, ¿verdad? Entonces, en Mateo capítulo 26 toma a 3 discípulos. Y en Lucas vuelve a tomar 3 discípulos, pero resulta que eran los mismos. O sea, Jesús tenía su gente. Claro. Entonces vuelvo a decir, ¿Jesús era argollero? Respóndame. ¿Jesús era argollero? Entonces, porque a veces dicen que los pastores somos argolleros. Ahí está, o sea, sí, entonces yo podría decir que Jesús es argollero. Véalo en Mateo, véalo en Lucas. Y los otros, ¿a dónde estaban? Estaban bravos, estaban molestos, estaban murmurando. Ese es el otro pasaje, ¿correcto? Ahí vuelve a escoger a los mismos. ¿Por qué? Y no es la prédica, hermano. Lo que pasa es que quiero aprovecharla. O sea, uno tiene que aprovechar los momentos, los instantes que usted tiene bíblicamente para mostrar algo. Entonces, Jesús no era argollero, pero tenía su gente. Pedro, el arrebatado, el impulsivo, ahí estaba. Juan, aquel que se le recostaba al pecho, ahí estaba. Jacobo, que no se veía tanto, pero ahí estaba. ¿Me está entendiendo? Entonces, las argollas dentro de la iglesia o en el área espiritual no existen. Existe la gente a la cual usted le confía, pero no es argolla. Jesús les confiaba. ¿Usted cree que Jesús no sabía que cuando venía de vuelta, y usted lo vio como en el 39 o en el 40 de Mateo, no los iba a encontrar dormidos? Pero los escogió. Ay, pastor, usted tiene a ese ahí. No, hombre, pero lo escogió. Algo tiene. Algo tiene. Usted no se lo ve, pero algo tiene. Solamente quería decirlo porque Jesús era selectivo. Usted y yo debemos de ser selectivos. Tenemos que ser selectivos de la gente que nos rodea, de la gente que está con nosotros, de la gente con la que nosotros compartimos, de la gente con la que nosotros hablamos. Debemos de seleccionar. Pastor, ¿nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar en el momento de seleccionar. Estoy seguro que Pedro dijo: ¿qué hacía yo a la par del maestro? Jesús siempre confió en mí y yo fui. Y cuando me preguntaron, dije que yo no lo conozco. Y él se lo había dicho a Pedro: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se lo había dicho. Jesús lo sabía, pero también sabía que ese era uno de los de él. También sabía que ese no era un Judas, que después de que se viera descubierto se iba a ahorcar. Sabía que él iba a volver a los caminos. Y sabía que después de volver a los caminos iba a dar un sermón. Y en su primer sermón se iban a convertir miles de personas. Jesús también lo sabía. Amén. Jesús sabía cómo relacionarse con la gente. Entonces, saliendo de ahí, solamente quería hacerlo como comentario. Dije que el tema se llama: la aflicción en la vida del ser humano siempre tiene un propósito. Aunque usted y yo no entendamos
la circunstancia que estamos viviendo. Vean, cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen tiempos de aflicción a nuestra vida, muy normalmente o muy comúnmente, la pregunta que nosotros nos hacemos o le hacemos al Señor es ¿por qué? ¿Verdad? Siempre es ¿por qué? Y es muy natural. Cuando yo me estrellé en moto, aquí a los 200 metros, que me costó 3 meses en el hospital, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Por qué? Normal, natural, humano. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros reaccionamos de esa forma? Es porque estamos buscando una razón para la aflicción que estamos viviendo. O sea, yo necesito tener una razón para poder entender la aflicción que yo estoy viviendo. Pero usted y yo tenemos que comprender que en lugar de buscar una razón, es mejor buscar o comprender el propósito de Dios en lo que Él está permitiendo que haya venido a mi vida. ¿Me está entendiendo? Y cuando yo empiezo a buscar el propósito de Dios en la circunstancia vivida o en la aflicción tenida, entonces yo puedo desenvolverme de una forma diferente. O sea, ya no voy a preguntar por qué, sino voy a decir, ¿qué querrá Dios hacer conmigo en esta circunstancia? Señor, duele mucho, pero dígame qué es lo que me quiere mostrar. Y entonces su reacción va a ser otra. Es por eso que la mejor pregunta siempre va a ser ¿para qué? Porque a partir de ahí usted y yo vamos a poder entender un poco más el propósito por el cual nuestro Dios ha permitido la aflicción en determinado momento. Así que yo no sé usted si o qué esté pasando, cuál sea su aflicción, su adversidad, su dolor, su circunstancia, etcétera, etcétera. Pero ya no le pregunte por qué, sino dígale, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres sensibilizar en mí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo me quieres moldear? ¿Para qué es esto? ¿Me va a servir ahora? ¿Me va a servir después? Hay circunstancias que nos van a servir a nosotros después, hermanos, años después, y que uno vive hoy y no las entiende. Tuve la oportunidad de hablar con alguien hace, no sé, tal vez un mes y medio, y la persona estaba pasando una situación muy crítica judicialmente, y él no lo hablaba mucho, ¿verdad? Él sabe, eso es en el trabajo, él sabe pues que yo soy cristiano y pastor, pero hemos hablado poco. Y entonces esa noche nos tocó trabajar juntos y entonces él me empezó a contar y resulta que lo habían condenado a 6 años y muy pronto tenía que irlos a descontar. Lo que él no sabía era que a la persona que tenía al frente había pasado por donde él iba a pasar. Y entonces después de que él me contó, entonces yo le dije, bueno, ya que usted abrió su corazón, yo voy a abrir el mío. Y le conté la historia y él se le salían las lágrimas. Y yo le dije, ¿usted qué está dispuesto a hacer? Me dice, ya me dijeron que en cualquier momento la sentencia queda en firme y tengo que ir a descontar. Y yo le dije, ¿qué va a hacer? Me dice, me voy a entregar. Entonces yo le dije, usted de verdad es un valiente, porque yo no tuve las agallas de entregarme. Claro, usted es un valiente. Y si ese es su pensamiento, va por el mejor camino. Entonces empecé a hablarle y le empecé a dar ciertos consejos para que pudiera tener una estadía dentro de una cárcel, por lo menos sin tener problemas. Y ¿cuándo fue mi sorpresa? Que el jueves anterior él me llama por la mañana y me dice, Carlitos, llegó la hora. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí,
mañana a las 8 de la mañana me entrego. Y ayer, antes de que iniciara lo de las mujeres, me llamó la esposa de él y me dijo, es que mi esposo me dijo, para no dar nombres, mi esposo me dijo que lo llamara y que le contara dónde está. Y ella se puso a llorar. Entonces yo empecé a conversar con ella y le dije, yo entiendo lo que usted está pasando. Yo vi a mi familia, vi a mi esposa pasar por una misma reacción que usted tiene y sé lo que su esposo está pasando. Pero déjeme decirle que a través de esto Dios puede hacer maravillas en la vida de ustedes. Dios puede comenzar a obrar algo y vivir algo que ustedes nunca se han imaginado. Pero les va a tocar agarrar este dolor que hoy están viviendo y poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y les dije algunas cosas y les cuento esta historia porque estas son las historias reales que vivimos nosotros. Hoy ellos están viviendo eso. Usted sabe lo que es hoy trabajar para el gobierno, tener un buen salario, dejar botados 17 años de trabajar en el gobierno y simplemente un día después amanezco en una cárcel con una sentencia de 6 años. Esto no es fácil. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que por medio de las aflicciones nosotros podemos entender y tomar propósitos de Dios. Así que yo no sé cuál es el suyo, solo le cuento la historia de mi compañero. Yo ayer le decía a ella, vea, yo recuerdo mi primer día en la cárcel, así, literal, lo recuerdo, no se me olvida. Y yo sé lo que él está pasando, o sea, yo sé hoy lo que él está sintiendo, estoy seguro. Cuando nosotros tenemos una aflicción, el Dios que nosotros tenemos, el Cristo al que nosotros alabamos, también sabe lo que estamos pasando. Cuando usted está enfermo, Jesús sabe lo que es estar enfermo. Cuando usted está teniendo problemas, cuando alguien está hablando de usted, cuando alguien le levanta un falso testimonio, etcétera, etcétera, Jesús sabe y sabe lo que se siente. Y Él no nos abandona. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, en estos textos leídos al inicio, vemos un momento de mucha aflicción en la vida de una familia, o sea, en la vida de la familia de Jairo. ¿Por qué era un momento de mucha aflicción? Su hija estaba gravemente enferma. Dice al primer momento que estaba muy grave, enferma, estaba para morir. Pero usted y yo podemos comprender algunos de los para qué de las aflicciones que nuestro Dios permite que vengan a nuestra vida. Entonces reflexionemos en este texto y comprendamos cuál es el propósito de las aflicciones que estamos viviendo y que Dios ha permitido que pasemos por ellas. Lo primero es para que las aflicciones dobleguen. Entiéndame bien, pastor, ¿por qué estoy yo pasando? Usted posiblemente está pensando, ¿por qué es que yo estoy pasando esta situación? ¿Por qué es que yo estoy pasando esta aflicción? ¿Por qué? No, para que esa aflicción doblegue nuestro corazón y nos haga buscar a Dios. O sea, que muchas veces la aflicción va a venir a la vida del hijo o de la hija de Dios para que nosotros nos dobleguemos ante Él. Dice Dios, le he hablado de esta, le he dicho esto, le he dicho lo otro, se lo he puesto por aquí, se lo he puesto por acá, lo predicaron aquel domingo, lo predicaron el año pasado, lo escuchó el hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora y nunca. Entonces yo lo voy a hacer que se doblegue.
lo voy a hacer que se doblegue. Vea lo que dice el verso 40 y el verso 42. Nuevamente lo vamos a leer de Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, ¿qué fue? Ve el texto. ¿Qué fue lo que hizo que un principal de la sinagoga, ya le expliqué que era un principal de la sinagoga, buscara a Jesús y se postrara con humildad delante de él? Según el texto, la aflicción, la enfermedad de su hija. Él era un hombre que estaba en la sinagoga, él era un hombre que buscaba a los rabinos, que escogía a los rabinos para que fuera y diera una enseñanza, y quizás no tenía el hábito de postrarse a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Quizá usted sea una persona que muy habitualmente visita la iglesia. Quizá usted sea una persona que muy a menudo viene a la iglesia, se sienta en la silla, viene los martes, escucha la palabra, escucha la enseñanza, viene los domingos. Es más, voy a ir más allá. Quizás usted es una persona que tiene algún servicio a Dios dentro del templo, pero no tiene el hábito de postrarse y de venir en sus tiempos a solas a doblegarse delante del Señor. Entonces solamente hay gente que tiene una costumbre de venir a la iglesia. Es más, voy a decírselo así: tiene la religiosidad de venir al templo, pero no tiene una comunión con Cristo. Y este hombre principal de la sinagoga, llamado Jairo, dice que era la persona que escogía a los rabinos. Ese era su trabajo, ese era su servicio. O sea, conocía a muchos rabinos, o sea, conocía mucha gente que sabía de la palabra, mucha gente que exponía la palabra, escuchó mensajes de mensajes, pero que en un tiempo determinado la aflicción lo envolvió y no tenía la capacidad de cómo salir de ahí. Entonces, ¿qué hizo? Fue y buscó a Jesús, pero quizá lo buscó porque nunca lo buscaba. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo dejo claro. Quizá lo buscó porque nunca lo había buscado con un corazón sencillo, con un corazón contrito, con un corazón humillado. ¿Me está entendiendo? Y quizás muchos de nosotros podríamos ser así. Entonces, la aflicción Dios la puede permitir para que nosotros vengamos y nos dobleguemos y le digamos: Señor, he sido soberbio, he sido orgulloso, he creído que yo puedo solucionar mis situaciones solo o sola, pero hoy reconozco que solo tú puedes ver por esto, que solo tú lo puedes hacer. Entonces nos comienza a dar una enseñanza. ¿Qué fue lo que lo hizo? Buscar a Jesús y postrarse humildemente delante de él. La aflicción. La aflicción. Entonces no se pregunte por qué. Deje de preguntarse por qué. Ay, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, pastor. Ay, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Que venga usted todos los domingos a la iglesia? ¿Qué? Muy carga porque viene todos los domingos. Claro. No, ese es nuestro llamado, estar siempre viniendo al templo.
Eso tenemos que hacerlo. Ay, pastor, si usted viera cuánto oro yo. Sí, claro, usted y yo tenemos que orar un montón. No es que usted y yo somos unos necesitados de Dios. Dios no necesita nada de nosotros, pero usted y yo sí lo necesitamos todo. Ay, pastor, pero es que yo sirvo tanto al Señor. Sí, claro, debe de servir eso y más, porque Él fue quien te salvó y te compró a precio de sangre, porque Él fue quien te justificó. Amén. No es por carga. Es más, dele gracias a Dios que Dios lo tomó en cuenta a usted para el servicio, porque no nos debería ni de tomar en cuenta a usted y a mí. ¿Se está dando cuenta? Pero a veces decimos, ay, yo le sirvo a Dios. O sea, Dios debe estar agradecido porque yo le sirvo. No, agradecidos debemos estar usted y yo porque Él nos encontró, porque Él nos salvó, porque Él nos rescató, porque Él nos trasladó, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, nos posicionó, nos redimió, nos lavó. Por eso estoy agradecido. Amén. No por otra cosa. Ah, pero nosotros queremos, perdón el término, jugar de locos. Perdónenme en el francés. Jugar de locos porque servimos, porque predicamos, porque enseñamos, porque somos pastores, porque somos sugieres, porque somos diáconos, porque somos maestros. No. Chiquititos. Que Él sea exaltado. ¿Me está entendiendo? Que Él sea exaltado y que mire, nosotros menguemos. No nos jactemos de eso, hermanos. No nos jactemos de eso. No se jacte porque hoy está oscuro, pastor, y yo fui a la iglesia hoy. ¿Y qué? ¿Y qué? Todos vinimos a la iglesia hoy. Y algunos teníamos sueño. Teníamos pereza de quitarnos la cobija de encima, ¿cierto? No nos jactemos. No, es que cuando Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando Él dijo, que no sea mi voluntad, dijo, es que si no se va a perder toda esa gente. Si no, no se van a salvar. ¿Se imagina? Todo lo que Él sabía que le iba a pasar, y dijo, no, pero Padre, que no sea tu voluntad, que sea la mía. Que no sea la mía, que sea la tuya, perdón. Ustedes ya me conocen que me voy, ¿verdad? Y Él dijo, se va a perder. María Pizarro, si yo no voy a la cruz, te vas a perder. Jeremy Brenes, si yo no voy a la cruz, decía Jesús, porque ya te conocía, te vas a perder. Entonces que no se haga mi voluntad, que sea la tuya, Padre. Aunque me duela, pero que sea la tuya. Cuando yo logro entender la grandeza del sacrificio de Jesús, entonces yo voy a entender que no importa la aflicción, pero yo no voy a empezar a pelear con Dios. Yo no voy a empezar a agarrarme de las mechas con Dios. Yo no voy a empezar a enojarme con Dios. Yo no voy a empezar a alejarme de Dios, sino que yo voy a empezar a relacionarme más con Dios. Y ese es el llamado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros quizás hemos sido indiferentes, hemos sido soberbios para con Dios. Hemos sido indiferentes y soberbios para con la misma iglesia, con los caminos del Señor. Pero Dios ha usado tiempos de aflicción para doblegar nuestro corazón. Y que vengamos a Él y le digamos, Señor, yo estoy necesitado de todas tus maravillas. Yo estoy necesitado de tus milagros, Señor. Haz algo en mi vida, por favor. Eso es como uno. Lo segundo que le quiero decir, es para que las aflicciones hagan crecer nuestra fe. Y haga crecer esa fe a una fe que venza el temor. Vea lo que dice el verso 49 y 50. Ahí nos lo van a proyectar. Vea lo que dice el 49 y el 50.
Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle. Ya no es que iba a morir, o sea, ya no es que estaba a punto de morir, ya no es que estaba grave, no. Vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Y entonces le dice, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Salva. ¿Me oyó? Salva. Para Jesús no es tan importante que sea sana, es que usted y yo seamos salvos. Ahí está el meollo del asunto. Cree solamente y serás salva. La iba a sanar. Ese momento, hermanos, si usted lee el texto, si usted va y recuerda del 40 al 42 y lee este texto, en este momento piense usted como papá o como mamá. Usted está en medio de la oración. Ahí está orando diciéndole, Señor, haz algo en esta situación, haz algo con mi hijo, con mi hija está pasando. Y alguien le toca la puerta. Ya no ore más. Ya. Pasó en ese momento de ser una aflicción a convertirse en una realidad, en una verdadera crisis. ¿Por qué? Le avisaron que su hija había muerto. O sea, aparentemente, naturalmente, humanamente, no había nada que hacer, ¿cierto? Entonces imagínese usted orando, le tocan la puerta. Ya, no siga orando, se acabó. No moleste más al Señor. Pero este momento fue el que aprovechó el Señor para motivar a Jairo. Vea qué momento en el que el Señor, entienda esto, vea la palabra, escuche lo que le digo. Vea el momento tan crítico que utiliza el Señor para motivar a Jairo para que la fe de él creciera. ¿En qué momento lo motivó? En el momento que le acaban de decir su hija ya murió. ¿No le parece raro? ¿No le parece extraño? En el momento que le dicen tu hija murió, es que Jesús lo motiva para que su fe crezca. Y que para por medio de esa fe, que sea la confianza en Jesús y en el poder de Jesús, pudiera vencer el temor. Jairo estaba lleno de temor. Jairo estaba choqueado. Estaba en shock. Señor, pero yo te estaba pidiendo que me la salvaras. Yo te estaba diciendo que me la sanaras. Y ahora vienen y me dicen que ya no hay nada que hacer, que ya murió. Y entonces salta Jesús. Cree, solamente cree. ¿En qué momento le dice? Cuando no hay nada que hacer. Cuando estés pasando el momento de aflicción, te toca creer. Cuando estés pasando el momento difícil, el momento crítico, el momento de crisis, ahí es donde tú tienes que decir, este es el momento, yo voy a creer. Yo sé que Dios puede hacer algo en mi vida. Humanamente la ciencia dice que no. El abogado dice que no. Pero tú, Señor, que hiciste la ciencia, tú que le diste la sabiduría al ser humano, tú puedes revertir esta circunstancia, Señor. Y entonces te va a tocar creer en el tiempo de aflicción. Pero se necesita fe. Yo me imagino a Jairo para allá y para acá. O sea, como me voy corriendo para mi casa porque me acaban de decir que ya murió mi hija, o sigo escuchando a Jesús. ¿Qué hago? Estoy desesperado. ¿Me está entendiendo?
Usted quizás ha tenido ese tiempo, lo va a tener más adelante, de desesperación. ¿Qué va a hacer? ¿Va a correr? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a desbocar? O va a decir: yo voy a seguir escuchando a Dios. Yo necesito que Él me hable, yo necesito que Él me tranquilice, yo necesito que Él sea la paz en mi corazón. Pero tiene que tener la capacidad de creer, de entender que Dios puede hacer algo, no de entender la circunstancia, de entender que Dios puede hacer algo, porque la Biblia nos lo dice. Los momentos de crisis que el Señor permite, hermanos, en nuestra vida son una oportunidad para que la fe tuya y la fe mía crezca, y que por medio de esa fe usted y yo podamos vencer el temor de nuestro corazón. Amén. A pesar de cuál sea la circunstancia adversa que podamos estar enfrentando. 2 meses de casa, pastor, 2 meses de casa, debo 2 meses de casa. Y esfuércese, créale a Dios. Pastor, van a recortar personal en el trabajo. Cree solamente que si te despiden, Dios es el que abre puertas. Las puertas que Él abre, nadie las cierra. Y las puertas que Él cierra, nadie las abre. Entonces voy a creer. ¿Qué habla a la suya, pastor? Eso es porque usted no lo está viviendo. Dicen que cada quien tiene sus cositas. A mí me toca creerle a Dios en algunas cosas que yo tengo o paso, y a usted le va a tocar creer en las otras. Ahora, yo le estoy explicando, predicando a través de la palabra, para que cuando usted se enfrente a la situación, usted tenga la salida. Porque a mí me ha tocado estar en los zapatos de afligido y echarle para adelante. A mí me ha tocado. ¿Y sabe qué es lo más duro? Porque me ha tocado predicarme solo, recordar todo lo que yo he predicado y ponerlo en práctica. Y Dios me lo trae a memoria. Vea, se los garantizo, me lo ha traído a memoria. Ahora sí, papá. Ahora sí. Qué fácil es cuando usted aconseja a alguien en la oficina. Ahora sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ah, Señor, qué duro. Pero ahí me toca creer. Y hasta hoy puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Y yo sé que a usted también. Lo tercero que quiero decirle: para que esas aflicciones es para que nos muestren en quién debemos apoyarnos en los momentos de angustia y dolor. Yo soy muy dado a decir esto, hermanos. Hay gente que está viviendo tiempo de angustia y dolor y agarra el teléfono y llama al primo. El primo lejos de Dios. Y dice: no, voy a llamar a mi hermana. Voy a llamar a mi hermana. Y la hermana más perdida que una gallina en un baile de zorros. Y llama al pastor. Para variar, no me contestó. El pastor no me contestó. Entonces está en un momento de aflicción, buscando apoyo. Se apoyan las personas incorrectas, y en el que quizás cree que le puede ayudar, no le contestó. Estoy decepcionado, los pastores. Decepcionado. Usted se puede decepcionar de quien le dé la gana, pero usted debe buscar su primer apoyo. Su primer apoyo se llama Jesucristo. Su primer apoyo no tiene que ser agarrar un teléfono celular y empezar a llamar a toda su familia. Su primer apoyo tiene que ser Jesús. O sea,
su primer apoyo tiene que ser ese es su primer apoyo. Y después de ahí, si usted quiere, busque gente que sepa que le puede ayudar. Pero Dios lo va a guiar en medio de esa misma oración. Pero nos volvemos locos. ¿Recuerdan un día de estos que prediqué? No se vuelva loco. No se vuelva loco tomando malas decisiones. Lo primero que hacemos es llamar a medio mundo. Hago un grupo de la familia y comienzo a volver. Mejor consejo está en la palabra, hermano. Mejor consejo lo recibo de Dios de rodillas. Vea lo que dice el verso 51 y 52 que yo le estoy diciendo, porque para que las aflicciones nos demuestren en quién debemos apoyarnos en los momentos de angustia y dolor. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos, hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué pasó? Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo? Jesús escogió a 3 de sus discípulos, ¿cierto? Y ahora lo expliqué. Por algo los escogió. Luego vino y tomó a los padres de la chica y los metió. Y aquí es donde yo le digo que usted no puede, cuando usted esté pasando un momento de crisis, agarrar el teléfono y llamar a medio mundo y contarle sus cosas privadas y su dolor. Porque hay quien se duela con usted, pero hay quien se burle de usted. ¿Me está entendiendo? Oiga lo que dice la palabra. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta. Ahí está la fe, ahí está el Maestro, ahí está Jesús, ahí está el Salvador. Eso lo dice él. No está muerta, sino que duerme. ¿Y qué sucedió? Se burlaban de él. Hay gente que se va a burlar de usted cuando lo oiga usted decir: yo creo que Dios la va a levantar. Y la gente va a decir: muy loca usted. Usted no. Hermanos, la gente nos llama locos a nosotros precisamente por eso. Ellos no pueden entender lo del espíritu, porque ellos viven en la carne. Entonces, los que viven en la carne no pueden entender lo que trae el espíritu. ¿Me está entendiendo? Por eso es que el espíritu y la carne no pueden hacer clic. Por eso es que usted y yo tenemos que ser cuidadosos de a quién le estamos contando. Porque después de que le contamos para desahogarnos, para decir, para creer que nos van a ayudar, sale aquel o sale aquella a decir: oiga, mira lo que está viviendo fulana, y dice que Dios va a hacer algo. Eso está perdido. Porque yo no he entendido, porque Jesús nos está dando una enseñanza. Dice que él toma a 3 de sus discípulos. Él sabía, porque él los tenía a la par. Él sabía que iban a estar con él. Él sabía que cuando él dice: no lloréis, ella no está muerta, ella lo que está es durmiendo. Sabía que sus discípulos iban a estar ahí y decir: así es lo que el Maestro dice. Si viene de sacar a aquel endemoniado gadareno, aquí va a suceder algo. Porque yo lo he visto, porque he caminado con él. Entonces sus discípulos saben. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Claro, naturalmente. Ellos no conocían la parte del espíritu, no sabían lo que podía hacer Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando el Señor llega a la casa de Jairo, donde se encontraba su hija, que ya había muerto, era una realidad, estaba muerta, se encontró con 2 actitudes diferentes de las personas que estaban ahí. ¿Sabe cuáles eran? Uno, eran los que lloraban. Eran los que lloraban y se lamentaban porque no tenían esperanza. Y los otros, los que se burlaban porque no tenían fe. Hay gente que se burla de nosotros porque la fe de ellos no es la fe de nosotros. Nuestra fe es puesta en el autor y consumador, Cristo Jesús. Entonces, tenemos que saber que en los momentos de aflicción y en los momentos de angustia que usted y yo podamos estar viviendo, nos vamos a encontrar con las mismas actitudes,
Nos vamos a encontrar con personas negativas, nos vamos a encontrar con personas sin esperanza y nos vamos a encontrar aún peor con personas que se burlan porque no creen ni confían en el poder de Dios. Por eso, hermanita y hermanito, cuando usted esté pasando una aflicción, yo sé que su dolor lo va a llevar al impulso de tomar un teléfono y de decirle a alguien: sea cauto y pídale la dirección a Dios. ¿A quién le va a decir usted? No se enloquezca en medio del dolor que usted está viviendo. Confíele a Él. Jairo fue a Jesús. Jairo fue a Jesús. Y vea que yendo a Jesús, posiblemente hubo un momento que lo sacó, y fue cuando le dijeron: tu hija ya murió, Jairo, ya no molestes al maestro, ya murió. Y digo que fue un momento de sacarlo, porque Jesús estaba con él. Él sabía quién era Jesús, sabía de dónde venía Jesús, sabía qué acababa de hacer Jesús. Pero ahora le dicen que murió. Las noticias que usted y yo recibimos, hermanos, vea, por más dura que sea, tenemos que tener unos segundos de tranquilidad. Muchos, esos momentos hay. Hay un salmo que dice: estad quietos. 46:10. Búsquemelo por favor y me lo lee. Hay momentos en que usted y yo tenemos que estar quietos. Y hay otro momento, ahí está 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Se está dando cuenta? Yo, para estar quieto, tengo que conocer que Él es Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Qué lindo. Entonces, entiéndame lo que le quiero decir. Bajo una noticia fuerte, yo tengo que saber estar quieto. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco que Él es Dios. Y esos segundos me van a decir a mí qué tengo que hacer yo y cómo lo voy a hacer. Yo no me puedo volver loco. Hermano, hermana, las aflicciones son para enseñarnos los propósitos de Dios. Amén. El cuarto punto y último que le quiero hablar es para que las aflicciones sean verdaderamente una oportunidad para ver y experimentar las maravillas de Dios. Ayer en la actividad de mujeres que nos invitaron a los hombres, que por cierto estuvo muy bonito, que por cierto la película que nos proyectaron, sumamente buena, sumamente buena. Vea el último punto que yo quiero desarrollar, y es para que las aflicciones sean verdaderamente una oportunidad para ver y experimentar las maravillas de Dios. Los que estuvieron ayer saben que la aflicción de una familia, de un hermano, de una mamá, de un papá, de perder a su hermano o a su hijo, los llevó a experimentar esto. Otra pareja que estaba perdiendo a su hija porque necesitaba un corazón, su hija, para que se le realizara un trasplante, ¿a dónde experimentó? En el momento de la aflicción. ¿Me estás entendiendo? A veces nosotros no logramos entender
¿Por qué es que estamos pasando esto? Y esta pareja que le mataron a su hijo un automóvil, eran pastores de una iglesia. Y se ve cómo el pastor, o sea, el papá de ese niño, se le desvanece la fe. Entra en un momento de enojo. Pero hay alguien que lo hace reaccionar. Hay alguien que tiene a la par que le dice: estése tranquilo, escuche qué es lo que nos quieren decir. Era la esposa. En medio del dolor, porque ella estaba sintiendo el dolor de la pérdida de su hijo, estaba quieta. Estaba quieta y conocía quién era Dios. Y a él, que era el pastor asociado, o sea, no era el pastor principal, pero que la semana próxima era anunciado como el pastor principal de la iglesia, no entendió, se vino abajo. El dolor, la aflicción lo consumió. ¿Por qué? Yo sé que algunos estuvieron ayer. ¿Por qué le digo esto? Porque la aflicción no toca, a algunos sí, a algunos no. Toca a pastores, toca a cristianos, toca a inconversos, toca a papá, toca a mamá, toca a hermanos, toca a toda la gente. Pero yo tengo que saber cómo me voy a enfrentar a la aflicción. Y ahí es donde yo sí tengo que tener gente a mi lado que me ubique. Yo tengo que tener gente a mi lado que me dé el mejor consejo. Vean, si en ese momento la esposa le dice a él: ¿para qué esto si hoy Dios nos quitó a nuestro hijo? ¿Para qué servirle a Dios si hoy Dios no está viendo nuestro dolor y nos arrebató a nuestro niño? ¿Les digo algo? El ministerio de ellos se viene abajo. La iglesia queda golpeada y ellos quedan con un dolor y un rencor increíble. La aflicción debemos de saberla manejar. Por eso le dije, y he agarrado el teléfono como 20 veces: no se ponga a llamar a cualquier persona. Rodéese. Tenga discernimiento de cuál persona se le acerca para decirle algo y de qué forma viene y se lo dice. Hermanos, la gente viene con intenciones feas a veces a nosotros a decirnos las cosas. Uno como pastor, yo siempre digo: si usted me viene con la plancheta de frente, yo le voy a ir al peroné y a la tibia. Voy con las dos. Pero si usted me viene a mí y me dice: pastor, ok, siento lo que usted me quiere decir, quiere el bien para todos, el bien colectivo. Pero si no, usted no puede venir a destrozar a alguien. Y la esposa fue la que le ayudó. Entonces, para que las aflicciones de verdad sean una oportunidad para que nosotros podamos ver y experimentar las maravillas de Dios, yo tengo que saberlas tomar. Vea lo que dice el verso 54, 55 y 56. Ya vamos terminando. Mas él qué bueno. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban, ¿qué? Atónitos, asombrados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lo que naturalmente estaba perdido
Lo que humanamente Jairo y su esposa ya no podían hacer, Jesús lo hizo. ¿Se da cuenta lo importante que es ir al Señor? Hay cosas que usted y yo ya no podemos arreglar, hermanos. Hay cosas que usted y yo no podemos manejar. Hay cosas que podríamos pasar nosotros con los hijos, que nosotros ya no podemos hacer nada por ellos, pero que Dios sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Señor, yo ya hice humanamente todo lo posible por mis hijos y no lo logré. Le di los mejores consejos, le hablé de tu evangelio, les dije lo que podía ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hazlo tú. Ya yo no puedo, humanamente no hay nada más que hacer. Es más, humanamente lo veo perdido el asunto. Perdí el partido, pero yo sé que tú lo puedes ganar. Yo sé que tú lo puedes hacer. Y entonces se los entrego a Dios como debe de ser. Y ya no sigo yo luchando, y ya no sigo yo amargándome, y ya no sigo yo enojándome, y ya no sigo yo peleando. Sigo insistiendo de la forma que tengo que hacerlo, lógicamente, pero le dejo el lugar a Dios. ¿Me está entendiendo? Señor, yo ya no sé qué hacer con mi esposa. Diga alguien por ahí, amén. O ya no sé qué hacer con mi esposo. Ahí poquito a poco uno se va dando cuenta. Señor, haz algo. Señor, trabaja en nuestro matrimonio. Señor, guíanos. Pero usted no puede buscar la guía del Señor y decirle, usted tiene que acercarse junto a ellos a Dios, tratar de traerlos a Dios, de agarrar de la mano y llevarlo a Dios. Vamos a orar. ¿Me está entendiendo? Jeremito. Y entonces, aquello que usted dice, no, ya la doña no cambia. Y dice, árbol que nace doblado. Y usted tiene eso metido. Pero cuando yo veo la palabra, yo sí veo que Dios puede hacer cambios donde la gente no los puede hacer. Dios los puede hacer. ¿Usted cree que yo veía cambios? Yo mismo veía cambios en mí. No, yo no veía cambios en mí. ¿Usted cree que yo creía que yo iba a ser un cristiano? Nunca me vi como cristiano, mucho menos como pastor, mucho menos, jamás. Semejante tipo, imposible. Pero Dios, yo se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Y aquí algunos podrán levantarse y podrán dar su testimonio de lo que Dios ha hecho. Yo se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, de saber que yo y mucha gente no creía en mí, pero saber que había un Dios que dijo, es que yo fui quien te formé, o sea, yo fui quien te hice. Aunque la gente crea que en usted no hay cambio, que usted va a morir drogándose, que usted va a morir robando, que usted va a morir en esto y va a morir en lo otro, yo fui quien te formé y yo te voy a encontrar. Y yo te voy a visitar y yo voy a trabajar en ti, porque yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí. Así que no es aquel ni es aquella que te va a cambiar, es mi espíritu que va a entrar en tu corazón y te va a hacer una persona diferente y te va a cambiar y vas a ser un servidor y proclamarás mi palabra y la gente la escuchará y la gente dirá amén y la gente se salvará porque tú hablarás de mí. Y eso yo nunca lo imaginé, nunca. Dele un aplauso al Señor.
Entonces, tu aflicción, lo que estás viviendo hoy, no creas que tiene que terminar así. Hay un propósito, hay un propósito. Si bien es cierto, yo busqué mi llegada a una cárcel, yo la busqué. Pero como Dios es bueno, Él dijo, de esto malo que has hecho, yo tengo un propósito para tu vida y para tu familia. Y yo voy a pasar todo esto, vas a tener consecuencias, te va a doler y pasarás muchos años. Pero el propósito que yo tengo no hay nadie que lo pueda entender. Lo suyo puede doler. Algo de lo que usted está pasando puede doler. Pero Dios está diciendo, de esto yo voy a hacer algo bueno, confía en mí. Ven a mí, deposítate en mí. Yo duré 4 años para poder entender que yo tenía algo, que Dios me había escogido, que había un propósito para mi vida. 4 años de los 6 que estuve, 4 para poder llegar a Él, 4 para poder convertirme a Él, 4 para poder entender que yo tenía que entrar en obediencia a Él, 4. O sea, no era solo lo que había hecho en la calle, sino que seguí sufriendo adentro durante 4. Pero cuando llegué entendí que Él algo hermoso tenía y que algo diferente iba a suceder. Pero estaba en aflicción, estaba en dolor. Ustedes no saben estar uno preso y enfermarse. Y que usted diga, estoy enfermo, y que le digan, no hay médico. Me duele la muela, no hay odontólogo. 3 días con dolor de muela, pegándome así contra la pared, dándome contra la pared porque esto me hacía así. Literal, ahí está mi esposa que no me deja mentir. Y cuando me lograron sacar, porque era mucho el dolor, me sacaron a una clínica y les he contado algunos, a la Moreno Cañas. Y como iba esposado, o sea, no valía nada. Para ellos no valía nada. No me dejaron ni explicar y me sacaron la muela que no era. ¿Verdad que causa gracia? Claro que causa gracia, no hay problema. Y como a mí me durmieron, me montaron a la perrera y yo iba tranquilo. Y yo llego allá y tenía un espejillo como así. Yo digo, pero me sacaron la que no es. Imagínese usted cuando se me quitó la anestesia. En la cárcel se sufre, hermanos. Por eso uno no debe hacer mofa de las situaciones que pasan, aunque la gente merezca estar en una cárcel. Claro que hay que pagar, pero en la cárcel se sufre. Hay aflicciones muy fuertes que nosotros llevamos. Solo los que hemos pasado por ahí podríamos saber. Y cuando yo veo situaciones, yo digo, Señor, si tú me has librado de esto, me has librado de esto, me has librado, tuviste compasión de mí, Señor, ¿qué no puedes hacer? Solo me toca venir delante de ti, postrarme y dejar que tú trabajes. Y yo al final sé que me amas. Yo al final sé que soy importante para ti, que me cuidas como la niña de tus ojos. Que yo soy nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso soy para ti, Señor. No se deje señalar por la gente. No deje que la gente diga que usted no vale.
Porque usted es importante para Dios. Es tan importante que el precio que usted tiene para Dios es impagable. No hay colones, no hay euros, no hay dólares, no hay yenes, no hay nada que te pueda comprar. Si lo que fue la sangre del Cordero. Entonces, en tu tiempo de aflicción, tienes que ir delante de Él. Tienes que depositarte en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Eso es fe, eso es llegar con fe. ¿Cómo voy a llegar a alguien que no he visto? ¿Cómo voy a llegar y dice, vengan a mí todos? ¿Cuántos? Todos. ¿Quiénes? Los que estén cargados y cansados. ¿A qué? Porque yo los voy a hacer descansar. Eso es fe. Eso es fe en que cuando yo me deposite a Jesús, yo voy a tener paz, yo voy a tener descanso, yo voy a tener tranquilidad, y voy a tener un papá que me va a apapachar y me va a amar. Ese es Dios. Pero yo tengo que depositarme, yo tengo que creer en la palabra. Por eso siempre lo digo y siempre lo recalco: es importante que usted y yo leamos la bendita palabra de Dios para conocer qué tiene Él para mí, cuáles son sus maravillas, cuáles son sus promesas, qué es lo que Él solicita de mí. Y no importa que sea. Yo recuerdo llorar en mi covacha, o sea, en una cobija que uno tira donde uno duerme. Yo recuerdo lo que era llorar en mis madrugadas en soledad, sin que nadie me oyera. Y al amanecer, aquel que jugaba de hombre. Pero en la madrugada lloraba, recordando a mi familia, recordando cosas, sintiéndome solo, sintiéndome triste, preguntándome cuándo iba a poder salir de ahí, si me faltaban tantos años. Hasta que un día apareció alguien que yo no sabía que podía cambiar mi vida. Y me llama la atención porque entonces yo me postré sin conocer. Nadie me había dicho que yo tenía que postrarme. Había alguien, yo he contado, que me hablaba, pero nunca me había dicho esas cosas. Y me postré. Y mi aflicción comenzó a cambiar. Y yo le empecé a encontrar sentido a mi estadía en la cárcel. Y yo empecé a sentirme alegre y contento dentro de barrotes y de paredes. Y mi rostro comenzó a cambiar. ¿Recuerdan? Has cambiado mi lamento. Porque eso es lo que hace Dios. Así que si usted está afligido, yo he pasado por muchas aflicciones. De estas es la que más hablo. Si usted está afligido, dígale al Señor, yo quiero que tú cambies ese dolor. Yo quiero que tú me enseñes, hasta que quites la aflicción, quiero que me enseñes a ser feliz en ella, a poder aceptarla. Amén. Jairo conocía la ley. Jairo conocía a Dios. Jairo conocía las promesas y la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo y con esto cierro. Esto le permitió no solamente conocer, sino experimentar el poder de Dios. O sea, la aflicción te ayuda a experimentar el poder de Dios. O sea, el Señor no solamente quiere que tengamos una fe teórica, sino una fe real, donde podamos experimentar los milagros, las maravillas y los prodigios. Y eso solo se experimenta cuando yo llego a Él, cuando me doblego y le digo: aquí estoy, Señor, tal cual soy. Desbaráteme, haga conmigo lo que tenga que hacer.
desnúdeme. Y ahí estamos en las mejores manos, pero en graves problemas humanos, porque entonces ya no vas a ser tú, sino que va a ser Él, y Él va a hacer cosas que te van a doler, pero te van a doler para bien. Amén. Les invito a reflexionar sobre la aflicción. Si hay alguien que tiene una aflicción aquí, que reflexione en ella y diga, piense, ¿qué está haciendo la aflicción en su vida? ¿Le está dañando su vida espiritual o te está acercando a Dios? Si te está dañando tu vida espiritual, estás mal enfocado. Pero si te está acercando a Dios, estás buscando el propósito de Dios. Así que nada más reflexione sobre eso. Y lo segundo sobre lo que quiero que reflexione es: ¿a dónde acudes primero cuando tienes una aflicción? ¿A la gente? ¿A la familia? ¿A los amigos? ¿O a Dios? Y lo último y tercero que quiero que usted reflexione es: ¿cuál es la voz que te invita y te hace ir al frente? La que te dice, ya no hay nada que hacer, los que le dijeron a Jairo, tu hija ya murió, o la voz que te dice, cree solamente, que es la voz de Dios. Al final se lo dejo para que usted reflexione y usted sabe cuál es la voz a la cual usted debe de seguir. Damos gracias al Señor. Y nosotros llegamos al final del culto. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.